forma parte de toda esta gira. Van a estar presentando un libro en el día de hoy aquí en la ciudad de Santa Fe, 7 de la tarde. Chicos, muchas gracias por venir, bienvenidos. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es? Vamos desde lo más simple a lo más complejo. Primero, ¿cómo nace allá por el 2007? No nos cuenten Cromañón. Sí, bueno, es una organización de sobrevivientes y familiares de víctimas de la tragedia de Cromañón. Ahora está conformada también por, además de sobrevivientes, por otros chicos y chicas que se sumaron, que no estuvieron, pero que empatizaron con la manera que tenemos de hacer las cosas, de las actividades que hacemos, de la lucha que llevamos adelante durante tantos años. Y es eso, no nos cuenten Cromañón. Es una organización que hace varias actividades, entre ellas, bueno, estas charlas que estamos haciendo en todo el país con la presentación de nuestro libro. Tenemos también un programa de asistencia en salud mental propio para sobrevivientes y familiares de víctimas y familiares de sobrevivientes, que bueno, es muy importante. Más allá del tiempo, porque uno dice, pasó hace tanto tiempo, bueno, sigue siendo necesario ese apoyo. Sí, porque hubo un abandono completo del Estado en ese sentido, entonces era muy necesario. Y bueno, hacemos este tipo de charlas, también las trasladamos a los colegios, hacemos en los colegios secundarios charlas de concientización, de contarle a los chicos que recién empiezan a salir de qué se trató, lo que pasó en Cromañón, por qué pasó, para tratar de que no vuelva a ocurrir más. Pero no nos cuenten Cromañón, viene un poco el título viene un poco de ese lado, de lo que por ahí se sabe, que incluso hasta quedó distorsionada, sigue habiendo como varias versiones según quien te la cuente, pero viene un poco por ahí también por ese lado de contarlo como en primera persona o por parte de los familiares, ¿no? Viene un poco por ahí, por ese lado. Bueno, justamente el libro también se llama Voces, Tiempo, Verdad. Como decías vos, o sea, depende de quién te la cuente. En este caso te la puede contar un comunicador que nunca pisó un recital de rock o no sabía cómo cuestiones que tienen que ver con la sociedad, cómo lo que despierta la pasión, lo que despierta una banda de rock y cómo se convivía dentro también en un boliche de rock. O que te la cuenten los sobrevivientes, los que estuvieron ahí ese 30 de diciembre de 2004, ¿no? En Cromañón. Y en este libro justamente fuimos a buscar eso, ¿no? El testimonio directo de los verdaderos protagonistas y al mismo tiempo héroes, porque muchos de los chicos que estuvieron ahí salvaron vidas. Salvaron vidas, sí. Y bueno, ¿y cuántos otros también terminan perdiendo la vida entrando a querer salvar más gente, ¿no? De la que estaba adentro. Che, quiero mostrar uno de los libros. Espectacular, el diseño hermoso, realmente. Lo van a estar presentando hoy acá en Santa Fe. Vale destacarlo a esto. El horario es hoy 19 horas, 7 de la tarde. Sí. Bien, ¿cuántas personas participaron de este libro? Participaron un montón, están los testimonios de gente que es también muy conocida, como en el caso del Indio Solari. Acá está. Sí. Usted estaba viendo Estela de Carlotto. Estela de Carlotto forma parte del prólogo. Está José Palazzo también, que es un gran productor de rock que hace Cosquín Rock y otros eventos, y también trabajó mucho por lo que fue la vuelta de Callejeros, porque después de Cromañón hubo una gran censura que duró más de un año, 2 años. Bueno, ahí está el cambio de nombre. Claro, está todo detallado en el libro, la persecución, porque hubo censura. A veces nos cuesta decir la palabra censura, es un término muy fuerte, pero la banda Callejeros sufrió una censura. Y ahí en el libro está detallado en uno de los capítulos de cómo el rock también, algunos también dijeron en su momento de que en su show a ellos no les podría haber pasado, y sin embargo, bueno, en este libro queda claro con algunos recortes periodísticos y en las charlas que lo que pasó en aquella las bengalas era una práctica que pasaba en muchos recitales y con muchas bandas de rock, incluso antes de que Callejeros saliera a tocar. Total. Creo que es marcar eso también. Si uno va a la referencia histórica, lo que sucedía en los recitales de aquel entonces, tal vez hoy totalmente modificado, afortunadamente, y tal vez la conciencia colectiva también generó eso, pero lamentablemente hablar de la cantidad de víctimas que costó que tengamos que modificar la cabeza para aquellos que íbamos tremendo. En algún momento a un recital y nos parecía parte del folclore también eso. Sí, lo era. Era una costumbre que estaba instalada, que estaba mal, pero que era así, era un modo de celebración incluso lo que teníamos, de que nos gustaba una canción y llevaban porque a mí no me gustaban, pero en general yo era el raro que no le gustaban, ¿no? Y llevaban una bengala para aprender cuando sonaba la canción que a uno le gustaba. Y hoy a la distancia, por ahí yo cuento esto cuando vamos a los colegios,
que los pibes no son de esa generación. Me miran con una cara como, Claro. ¿cómo prendía una bengala en un recital? En un lugar cerrado. Digamos, cambió rotundamente. Pero tiene que ver también, yo creo que, y acá en el libro, por ejemplo, lo habla un sociólogo, lo habla Alejandro Kaufman, tiene que ver también con las pasiones, ¿no? Con lo que despierta a nosotros como argentinos, con nuestra idiosincrasia también. En el fútbol también vivimos, somos muy particulares. Por algo también después los Rolling Stones, AC/DC, un montón de bandas vienen a grabar los discos en vivo, Claro. porque este público también, digamos, el público es como que no entiende de pasiones y a veces también somos como público que nos desbordamos. Lo vemos en la cancha, las bengalas en el rock vienen de ahí también. Ujú. Y en las canchas, si bien sufrimos una tragedia que costó 194 vidas y otras después, se siguen prendiendo y siguieron prendiendo Sí. bengalas y nadie discute. Y no ni se nadie demonizó como se Claro, demonizó al claro. rock o a la banda principalmente. Exactamente. También me parece, haciendo alusión a lo que encuentra muchas veces el joven, lo pienso en aquella época, tal vez hoy distinto, pero con sentirse representado en algo, sentirse parte de algo, también era eso. Era ir a un recital y que entender que en la adolescencia te sentías perteneciente a un grupo, a un determinado, en este caso callejero, pero Claro. podría haber pasado Los Piojos, con cualquier banda de aquel entonces. Bueno, ahí hay una cuestión social muy importante que tiene que ver con que la generación de Cromañón Ujú. también es una generación que viene del menemismo. Totalmente, de los ¿no? 90. Un montón de gente que se quedó sin laburo en los barrios más marginales, Ujú. de los pibes viendo el no futuro y criándose en las esquinas, Ujú. sabiendo que estábamos viviendo una época y un país también que no te proponía muchas posibilidades alternativas de futuro en lo laboral. Y era un público también, obviamente, el del rock, y sobre todo en Cromañón, que es en un lugar también céntrico de la ciudad de Buenos Aires, donde se llegaban de los barrios del conurbano bonaerense. Un público que, como decía recién, que el público, hay una letra de Callejeros que habla de los invisibles, justamente. Más del under, digamos. ¿No? Un público Entonces, un público que necesitaba saber que acá estamos, porque también es un público olvidado muchas Ujú. veces por parte de la política en los barrios, ¿no? A donde no llegaban. Y eso después, quizás lo de la bengala hoy se transforma en los palos con las banderas, donde Claro. los chicos se quieren hacer también visibles con el barrio, ¿no? Ujú. Fijando un sentido también de pertenencia, de dónde te venimos a ver. Ujú. ¿Qué lograron? ¿A qué conclusión llegan? ¿Qué le agrega el libro este a la historia de Cromañón? Bueno, básicamente habla del antes, del durante y del después de Cromañón. Entonces creímos que era algo muy necesario porque hay otras publicaciones hechas, pero que quizás hablan de cuestiones personales, como si, no sé, si yo te cuento cómo salí de Cromañón. Me parece que eso a esta altura ya no es tan importante como sí entender por qué pasó. Claro. Entonces lo que aporta el libro es por qué pasó Cromañón. Y de esa forma entendamos por qué y no volvemos a repetir los mismos Sí. errores que ya cometimos. Y cuando un pibe pregunta, bueno, se le puede recomendar el libro. Bueno, fíjate, léelo y enterate lo que pasó. Sí, Con también, voces privilegiadas, me parece, Sí. ¿no? Para... y también digo que se hablaron un montón de cosas durante estos 20 años que no Sí. ocurrieron. Ujú. Se habló de Cromañón, habló gente que no estuvo en Cromañón diciendo cosas que no pasaron. Entonces el libro viene también a demitificar esas cosas que bueno, hoy en la charla lo vamos a desarrollar un poco más. Y bueno, es contar la verdad de lo que pasó. Yo lo quería agregar que el libro tiene, digo, esto del lado periodístico tiene Ujú. mucha información, ¿no? Porque también, como contaba Diego, hay muchos libros que son relatos casi en primera persona o historias muy personales de lo que vivieron esa noche. Ujú. Este libro yo creo lo que va a dejar también para las futuras generaciones es justamente eso, información Claro. de la causa, información que en muchos lados, en medios no se conoció, No está. ¿no? Claro. Que no fue publicada y fueron tomadas muchas veces en los medios. Uno entiende que a veces hay determinados temas que captan mejor la atención y son los que tienen más difusión o que ocupan la centralidad de los temas. Lo vemos en otros casos también, ¿no? Al principio de la nota hablaban del rol del Estado, del abandono del Estado posterior a lo que fue el hecho de Cromañón. Y recién marcaba por qué pasó Cromañón. Y hoy en día muchas veces se discute el rol del Estado, si el Estado es necesario, si la política tiene que hacer algo con todo esto. En aquel momento la falta de controles, la negligencia, la corrupción que tenía el Estado en ese momento también dio el porqué a lo que sucedió en Cromañón. Entonces, cuando muchas veces yo trato de marcar en los micrófonos el buen accionar del Estado, es sumamente necesario para que
ya está, ojalá se vendan un montón, pero que no haya existido un libro como este, una historia como la de Cromañón, y ese es el rol del Estado también, que en el antes también los abandonó. Sí, fue constante el abandono del Estado. Nosotros no, bueno, hay en el libro, medio que lo spoileo, pero hablando del Estado, el libro tiene esta etapa en la cual se marcan todos los capítulos, ahí, se marcan todos los capítulos que tiene el libro, ¿no? Ajá. La prensa, la sociología, la psicología, que en cada uno de esos capítulos hay un especialista del tema hablando, ¿no? Ajá. Y Dani Cardel, que es el artista que hizo la tapa de este libro, también quiso representar al Estado en esta oreja que está gritando, pero está acá el Estado. Es un agujero. Uf, re fuerte. Entonces, Es un vacío, ¿no? Sí, Claro. es un vacío. Tremendo. Entonces, cuando hablabas de recién del Estado, me acordé que tengo acá la oreja que no tiene piercing el Estado porque estuvo ausente. Pero es muy importante remarcar que no estamos pidiendo que no haya Estado. Estamos Lo pidiendo contrario. que actúe bien el Estado, claro. Sí, porque cuando el Estado, cuando se mete la corrupción, obviamente, que fue lo que obviamente pasó en Cromañón y pasaba en otros ámbitos también, el Estado no funciona o no cumple su función, Claro. digamos, ¿no? Y acá también en este libro se habla también del post-Cromañón, donde también hubo una ausencia del Estado. Sí, bueno, nosotros tenemos el programa de asistencia a salud mental porque los programas de asistencia que brindó el Estado fueron deficientes. Hubo, de los 3.000 sobrevivientes que somos, hubo alrededor de 17 suicidios. Entonces, de un universo de 3.000 personas que 17 hayan decidido quitarse la vida, es que deja muy claro que el abandono del Estado fue total. Entonces, bueno, por eso también siempre remarcamos esto del programa de asistencia porque lo consideramos muy importante en ese sentido. Quiero destacar algo del libro por lo que cuentan, obviamente todavía no lo leí, pero va más allá del testimonio, no es un libro meramente testimonial, todo lo contrario, tiene cosas periodísticas. Periodística digo porque un especialista va tratando cada tema. Hablaban de José Palazzo y yo me ponía a pensar en cómo cambió este hecho de Cromañón, cómo cambió el paradigma de los festivales a nivel nacional. Es como que marcó un antes y un después en cómo ir a ver un recital, ¿no? Y el miedo de los padres en cuando un pibe iba a un recital, y ahí aparece un poco la demonización de la cual estábamos hablando. Pero ese paradigma también me imagino que está representado en el libro, bueno, por uno de los productores más importantes del rock y de los festivales a nivel nacional. Sí. José ahí cuenta un montón de cosas que cambiaron, lo que no cambió, cuenta fundamentalmente cómo fue todo el trasfondo de esa vuelta de callejeros a tocar que la llevó adelante de él. Claro. Y bueno, es muy interesante el testimonio de José. Después hay testimonios del Indio Solar y hablando de música. Está Víctor Hugo Morales en la parte de medios, porque también el libro abarca varias aristas, ¿no? Yo recién mencionaba los medios, la música, la política también, lo judicial. En el capítulo de lo judicial está el testimonio directo que nos brindó una entrevista de Eugenio Zaffaroni, que era juez de la Corte Suprema en de el Justicia. momento que se juzgó Cromañón. O la predisposición que me contás de toda esa gente, un lujo. Sí, un para orgullo. poder llevar adelante este trabajo. Sí, un orgullo, la verdad, sí. Sí, llevó 5 años, ¿no? hacerlo Sí, el libro. no fue un día para el otro. Sí, y aparte hablamos también un poco ayer, está sobrevolando justamente en todo el contenido del libro las 194 muertes jóvenes que nos dejó Cromañón, sí, más el post-Cromañón, que tiene que ver con los chicos que se suicidaron, como decía Diego recién, por la falta de contención de un Estado que no brindó ni siquiera un servicio básico de salud mental hasta el día de hoy, porque bueno, hubo varios idas y vueltas, pero sigue esa falencia. Por eso, digamos, una organización sin fines de lucro, como No Nos Cuenten, con incluso integrantes que son sobrevivientes, los que asisten psicológicamente a las víctimas de la tragedia. ¿Cómo se conocieron ustedes? Cada uno conocía por separado el trabajo que estaba haciendo el otro. Nosotros conocíamos el trabajo periodístico de Bruno y él conocía el trabajo que hacemos con No Nos Cuenten, y cuando decidimos hacer el libro nos pusimos a
a debatir quién tenía que ser el que lo escriba, porque nosotros no nos dedicamos a eso. Claro. Y surgió el nombre de Bruno al momento, en el primer momento que lo decidimos. Y bueno, nos reunimos y nos pusimos de acuerdo al toque para cómo había que encarar el libro. Esto de los capítulos siempre fue desde la primera reunión que dijimos Vamos tiene así. que ir por ese lado. Sí. Yo simplemente como una referencia, porque también lo veo en la tapa del libro, y que me parece que es una frase que termina de englobar lo que nos puede pasar a todos los que nos gusta la música, los que nos gustó ir a un recital. Y se lo quiero preguntar a Diego, es cómo te llevas hoy con la música, en general, más allá de lo que pasó, y cómo te llevas escuchando rock nacional o la música que te guste en sí. Sí, no, la música nos salva. Y ahí lo que dice en la tapa, dice la música no mata, que es una frase que dijo Estela de Carlotto en uno de los actos que hicimos hace ya como 15 años, si no me equivoco, 12, 13 años, cuando en un momento en el que se venían los reveses judiciales en cuanto a lo que nosotros esperábamos que pase. Básicamente ese acto fue el día que metieron en cana a los músicos de Callejeros, y Estela vino a una de las manifestaciones que hicimos en el Obelisco y dijo esa frase que ahora algunos hasta la tienen tatuada en la piel. Y para mí la música es eso. De hecho, hoy y en todas las presentaciones del libro que hacemos, siempre el evento se cierra con una intervención en formato acústico de un músico que viene a tocar unas canciones, de un músico local en todas las ciudades, porque siempre llevamos adelante todas las actividades desde ese lugar, desde la cultura, del arte, de la música puntualmente. Y yo de entrada entendí que a mí la música no me había hecho nada. Yo fui a ver un recital como podría haber ido a un cine, a un teatro, a un shopping, y me podría haber pasado lo mismo porque estaban todos mal los lugares. El día siguiente de Cromañón cerraron el 95% de los locales de entretenimiento. Y hay otro dato importante, incluso también se apuntó hacia no solo la música, también hacia el rock. Claro. Y hay un recuerdo, digo, mucha gente se asustó, se alarmaba para decir cómo si estaba habilitado para 1000 y pico de personas, esa noche había 3500, lo que quizás mucho no se contó fue que antes de ser un boliche de rock, durante 5 años fue un boliche de música tropical, y ahí el Potro Rodrigo tenía el récord de meter 5500 personas, o sea, mucho más de la que hubo ese 30 de diciembre de 2004. Y de eso no se tomó muy en cuenta, también se apuntó al rock, ¿no? Claro. A la música y al rock. Puntualmente. Bien. Sí, incluso yo ese dato, el de Rodrigo, es la primera vez que lo escucho. He escuchado mucho sobre Cromañón y es la primera vez que escucho ese dato. Bueno, ese está en el libro, por ejemplo, entre otras cosas que reconstruimos de la historia y esa información. Bien. Y si vos hablas con algún productor de música tropical de Santa Fe, que en el 97 trabajaba, entre todos los productores decían, che, Rodrigo metió 5500 personas. Claro. O sea, es un dato que vas a ver que te lo van a contar. Chicos, ¿la siguen esta tarde? 7 de la tarde, Centro Cultural. Ahí voy a pasar bien la dirección para aquellos que quieran acercarse. Hoy jueves, 19 horas, Centro Cultural El Nogal. Es en 25 de mayo, 3463 de nuestra ciudad. Voces, Tiempo, Verdad. El libro que llevó adelante No Nos Cuenten Cromañón, esta organización, junto a Bruno Larroca, quien, bueno, tengo entendido que llevaste adelante gran parte de todo este laburo que propusieron los chicos, así que felicitaciones por sumar un granito de arena a la memoria de la justicia, que me parece que es lo más importante de todo, y que la historia se sepa de parte de aquellos que estuvieron presentes. Así que me parece muy importante eso. Bueno, muchas gracias. Aclarar también que es una actividad sin fines de lucro, que es gratuita, que todo lo recaudado por el libro va hacia el programa de asistencia en salud mental que hacemos, va hacia a que podamos seguir hablando de Cromañón en todo el país. Nos parece muy importante llevar esta charla a todo el país. Estamos haciendo todas las provincias del país. Bien. Nos propusimos hacerlo antes de fin de año. Lo vamos a hacer, y es obviamente sin fines de lucro, y bueno, muy, muy contentos de estar acá en Santa Fe presentando Voces Tiempo Verdad. Chicos, muchas gracias por haber venido. En serio, felicitaciones nuevamente. Gracias a Rodri también, de la gloriosa 95 del Club Náutico El Quillán, Rodri. No me voy a meter en ese tema. Obviamente que no lo me voy tenía a meter que con el Club Náutico El Quillán. Muchas gracias por haber venido. 5 minutos restan para llegar al final de este programa. Ya venimos con lo último de esta Santa Siesta. No se vayan. Pureza sin tristezas en mi corazón.
dormirás. Santa siesta, hasta las 17.